El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola Radio Escuchas, muy buenas tardes. Esto es El Baúl de Pesqueira. Su compañero Luis Alberto Soto Ruán les da la bienvenida. El día de hoy tenemos para ustedes un programa dedicado a la historia del deporte. Para comenzar, nuestro compañero Jorge Lares les hablará sobre la teología y espiritualidad del deporte. La concepción actual que tenemos sobre el deporte nos remite a la competencia, salud, bienestar o simplemente cuestiones lúdicas o de esparcimiento. Sin embargo, la actividad deportiva a lo largo de la historia no ha estado exenta de matices religiosos y espirituales, tanto en su razón de ser, la santidad que otorga a los practicantes, los acontecimientos en torno a ella o en el significado que se daba a dicha práctica. Un ejemplo de lo anterior fueron los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, que se celebraban en honor al dios Zeus. En esta competición se congregaban no solo deportistas, sino que también lo hacían diversos peregrinos con la intención de ofrecer regalos a este dios consistentes en sacrificios de bueyes o estatuas. El primer día, los deportistas y sus entrenadores rendían juramento a Zeus, en el cual prometían respetar las reglas y a la vez aseguraban haber entrenado los últimos 10 meses. Otros certámenes deportivos realizados en Grecia fueron los Juegos Píticos en honor a Apolo, Juegos Sísmicos en honor a Poseidón y Juegos Nemeos instaurados, según la mitología, por Heracles. Todos ellos realizados en honor a una divinidad y con una historia mitológica en torno a su creación. Incluso a algunas disciplinas se les adjudicó un origen mítico. Otro ejemplo es el antiguo Egipto, donde se practicaba una festividad llamada Hebset, en la que los faraones hacían una renovación de su reinado. Aparte de las visitas a templos y demás actos religiosos, el faraón tenía que hacer una carrera a 2 marcas en la que delimitaba su territorio. Otro deporte ceremonial fue sin duda el juego de pelota en la región mesoamericana, el cual, según las diversas culturas de la zona, podía tener su dios patrón, un mito relacionado o diversas prácticas de sacrificios. En el terreno de la espiritualidad no hay que dejar de lado el origen de las artes marciales, las cuales fueron propagadas por los monjes budistas con la intención de protegerse de bandoleros y animales salvajes en su peregrinar por Oriente. Además, contaron con preceptos espirituales derivados de doctrinas como el budismo, confucianismo, taoísmo y sintoísmo. La Biblia no hace alusiones directas a los deportes, pero en varios versículos los utiliza de forma metafórica, como es el caso de Corintios 1, capítulo 9. En uno de sus versículos dice, cito: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fin de la cita. Lo anterior comparando la poco duradera corona de olivo dada a los competidores de los Juegos Olímpicos
con la inacabable recompensa de vivir su vida en la fe cristiana. En la Edad Media era común el espectáculo deportivo que practicaban los caballeros llamado torneo de justas, el cual consistía en combates a caballo y lanzas que tenían como objetivo derribar al enemigo. Esta práctica sirvió también como ordalía o juicio divino cuando dos señores querían solucionar alguna diferencia. Es decir, la divinidad le sería favorable al que tuviera la razón, saliendo victorioso del encuentro. Fuera de este contexto, los torneos sirvieron como divertimiento entre los caballeros y con el tiempo la iglesia los fue reprobando, ya que gran parte de sus guerreros salían heridos o morían en estos combates. Finalmente, en la actualidad, podemos ver cómo la religiosidad en el deporte pasó de la razón de ser de la práctica y de sentido que le daban los practicantes hacia los aficionados. Es decir, ya no se practican los deportes, al menos los institucionalizados, con algún sentido ceremonial, ritual o religioso por parte de los deportistas, pero son vistos con devoción por los aficionados. El mejor ejemplo de lo anterior es el fútbol, donde los equipos o jugadores son adorados por millones de personas que en casos extremos llegan a pelearse en los estadios o a crear iglesias dedicadas a algún jugador o equipo, viviendo su afición de forma casi religiosa, por lo que se ha llegado a decir que a las personas nunca les critique su partido político, religión o equipo favorito. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. Ahora, Alejandra Naranjo nos hablará sobre el deporte en el México prehispánico. Deportes en el México antiguo. Las culturas antiguas de México no solo se relacionaban por el comercio, el tributo o los lazos de poder, también tenían el deporte como un vínculo entre los diferentes grupos indígenas. El juego de pelota, llamado por los mayas Pocolpoc o Tlachtli por los aztecas. Según Rodrigo Ayala, descubrimientos arqueológicos revelaron que el campo de juego más antiguo data del año 1400 a.C. Se ubicaba en la región de Soconusco, Chiapas, en el Paso de la Amada, lugar que fue habitado de 1800 a.C. a 1000 a.C. Pero el campo más conocido en México es el que se encuentra en Chichén Itzá, Yucatán, el cual mide 170 metros de largo por 70 metros de ancho. Este deporte era jugado por 2 equipos, aunque no se sabe el número exacto, ya que era variado. Se usaba una pelota de hule o caucho. Tenía un peso considerable. A diferencia del fútbol, la pelota no se pateaba, sino se usaban las caderas para golpearla. El objetivo era pasarlas por unos aros de piedra localizadas en las paredes. Las protecciones que usaban estaban fabricadas de cuero de venado o jaguar. Se protegían la cabeza, los codos, las rodillas y la cadera. Otro aspecto a señalar es que no solamente era una práctica de la vida cotidiana, sino también estaba cargado de aspectos políticos y religiosos. Eric Taladoire expone que aún en la actualidad hay ciertas partes de México y Mesoamérica que practican este deporte, con más de 1,200 canchas ahora registradas en Mesoamérica y en el sudoeste de Estados Unidos. El juego de pelota, entre otros fenómenos, constituye un rasgo cultural que permite caracterizar el mundo mesoamericano. Son varios los aspectos religiosos del juego de pelota. Estaba el rito de la fertilidad de la tierra, la ceremonial guerrero y un sentido astral. En palabras de Pedro Martínez Moya, como todo juego deportivo, es indudable que exista una lucha de contrarios.
quien el vínculo entre el juego y astronomía es claro. La relación astronómica más clara es con Venus, en el que aparecen opuestos su representación matutina, en la figura de Quetzalcóatl, y su representación vespertina en la figura de Xolotl. Esta lucha de opuestos entre la luz y la oscuridad, entre el sol, símbolo de la racionalidad y lo masculino, contra la luna y las estrellas, lo irracional y femenino, es representada por el mito mexica. La cancha es por tanto el cielo nocturno donde se desarrollan estas pugnas, en el que el sol siempre vencía para que se pudiera mantener el orden cósmico. En última instancia, el sacrificio humano era el que permitía este orden, asociado a su vez con la fertilidad de la tierra, ya que la sangre derramada sobre la cancha propiciaba la germinación de las plantas y la prosperidad de los cultivos para alimentar a la población. Es de suponer, después de lo dicho, que el juego de pelota con las ofrendas de sangre, así como las guerras, se practicaría durante la época seca para propiciar las lluvias y la fertilidad de la tierra. Esta idea fundamental en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos reflejaba la importancia del juego de pelota dentro de la vida cotidiana. Para el Baúl de Pesqueira, Alejandra Naranjo. Continuamos con Carla Cota, que nos presenta el deporte moderno. El béisbol, como lo conocemos hoy en día, tiene su origen en 1857, cuando el reportero deportivo Harry Chadwick publicó un libro que hablaba sobre las reglas del béisbol, donde establecía el juego por entradas de acuerdo con los turnos al batear. Al mismo tiempo, la indumentaria de los jugadores comenzaba a definirse: camisas de franela manga larga y pantalones hasta las rodillas del mismo material, y en la cabeza gorras de tela. Durante la Guerra Civil estadounidense, el juego de béisbol se popularizó en todo el país. Organizándose por medio de la Asociación Nacional de Jugadores, se convirtió en el deporte nacional de los Estados Unidos. Siguiendo al cronista Humberto Aguilar, la primera vez que se jugó béisbol en territorio mexicano fue durante la intervención norteamericana de 1847, cuando algunos infantes de marina decidieron organizar un juego en Mazatlán, Sinaloa. En 1877, los tripulantes de la fragata estadounidense Montana tuvieron que quedarse en el puerto guardando la cuarentena debido a un brote de tifoidea, por lo que pidieron al municipio de Guaymas que les dejara jugar en una explanada, donde hoy se encuentra el penal de dicha ciudad. El juego se realizó ante el pueblo, dejando tras ellos solamente el recuerdo vivo en la mente de los sonorenses. Durante el régimen porfirista en México, la entrada de capital extranjero, en especial norteamericano, provocó un flujo de migración estadounidense que comenzó a modificar las costumbres nacionales. Con el nacimiento de la clase obrera y la burocracia, se dio lo que llamamos tiempo libre, y sumado a la propagación de la idea mente sana en cuerpo sano, se adoptaron diferentes actividades deportivas provenientes de otros países, siendo el béisbol el más aceptado y difundido entre la clase trabajadora. En Mérida, Yucatán, la propagación de este deporte se debió a su cercanía geográfica con Cuba, debido a que al finalizar el siglo XIX, varios insurgentes cubanos huyeron del yugo colonial hacia Yucatán. Dichos insurgentes conocían el béisbol gracias a que la corona lo había prohibido por ser una costumbre extranjera. Para la primera década del siglo XX, el béisbol se había posicionado en un buen lugar en todo el país, tanto que en 1906, los Medias Blancas de Chicago, en aquel entonces llamados las Maravillas sin bateo, venían de ganar la Serie Mundial y realizaron aquí su entrenamiento de primavera. Los primeros esfuerzos por organizar el béisbol mexicano, con el fin de evitar que los jugadores se cambiaran de franela de una semana a otra,
se deben a los esfuerzos de Ernesto Carmona, beisbolista y dueño de una tienda de artículos deportivos, y Alejandro Aguilar, fundador del primer diario deportivo del país, La Afición. De esta forma, el 28 de junio de 1925 se jugó el primer encuentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Por su parte, el 27 de octubre de 1945 inició formalmente la Liga de la Costa del Pacífico, con 4 equipos: los Queliteros de Hermosillo, los Venados de Mazatlán, los Tacuarineros de Culiacán y los Ostioneros de Guaymas, uniéndose a otras ciudades con el paso del tiempo, como Los Mochis, Navojoa, Tijuana, Ciudad Obregón y Guadalajara. Para 1946, la Liga Mexicana contaba con 8 equipos, pero la reducción del tamaño de la afición ocasionó que el sueldo de los jugadores comenzara a bajar hasta ocasionar problemas con el contrato y la deserción de dichos jugadores. El 12 de septiembre de 1948, la liga dio de baja a 6 jugadores por la incapacidad de pagar sus sueldos, concluyendo de esta forma la época dorada del béisbol mexicano. Para el Baúl de Pesqueira, Carla María Cota. Para finalizar, Adrián Franco nos hablará sobre el deporte electrónico. El deporte electrónico. Parafraseando a Tyler Louis Snavely de la Universidad de Texas en Austin, a medida que los videojuegos han incrementado en su complejidad de simples máquinas de arcade a las modernas consolas o computadoras dedicadas al gaming de hoy en día, el potencial para el desarrollo de habilidades y competición ha incrementado simultáneamente. Para adentrarnos en el tema, Snavely nos explica los esports o deportes electrónicos de la siguiente manera. Anualmente, jugadores de diferentes naciones compiten para representarse en los campeonatos mundiales. Este lado competitivo del gaming se conoce como deportes electrónicos o esports. El término como tal fue acuñado a finales de la década de los 90, pero bien podemos sentar los antecedentes de esta actividad en los torneos de videojuegos, siendo el primero que se conoce la Intergalactic Space War Olympic, celebrada en 1972 en la Universidad de Stanford, donde un grupo de estudiantes compitió en el juego Space War por el premio de una suscripción a la revista Rolling Stone. Después, en 1980, se daría el primer evento masivo, que atrajo aproximadamente a 10.000 personas, un torneo del videojuego Space Invaders organizado por Atari. Sin embargo, fue en la década de los 90 que vimos la modernización de este sistema a algo más parecido a la actualidad, gracias a la llegada del Internet y los juegos de disparo en primera persona como lo fueron Doom y Quake. El Internet revolucionó el campo de los esports, ya que proporcionarle a los jugadores acceso a Internet les permitió conectarse con jugadores de diferentes localizaciones físicas para jugar en una sola arena virtual simultáneamente. Doom y Quake fueron los que sentaron el estándar de los first person shooters, pero Quake puso el estándar enfocado en competiciones multijugador más balanceadas. El torneo Red Annihilation de Quake en 1997 se le considera con frecuencia la piedra angular de los esports, como actualmente los conocemos: videojuegos online, premios altamente codiciados, empresas que los patrocinan y centros de convenciones abarrotados. Su premio fue un Ferrari de John Carmack, cofundador de ID Software, la desarrolladora de Quake.
y el ganador fue Dennis Tresh Fong, a quien se le considera el primer jugador profesional. A inicios del nuevo milenio, los esports se popularizarían aún más gracias a los medios de comunicación. Con antecedente en Corea, quien aportó con la transmisión televisivas de competencias de StarCraft en el 99, para el 2000 ya había 2 canales televisando esports y contenidos de videojuegos en este país. En ese mismo año, en Alemania se formó una de las ligas más grandes que existe, la Electronic Sports League. Y en el 2002 se fundó la Major League Gaming, la cual fue la primera liga en televisar un evento significativo en América, el Pro Circuit 2006 de Halo 2. De ahí, el campo ha seguido evolucionando en competencias que atraen a millones, como los campeonatos de League of Legends o Fortnite. Aparte de las cadenas de televisión, mucho se les debe a las plataformas de stream como Twitch y YouTube, donde tenemos a los casters y a los streamers. Los casters son comentaristas y narradores de los esports, y los streamers son jugadores aficionados o profesionales que transmiten las partidas que ellos mismos juegan a la vez que narran. Para finalizar, déjenme contarles un poco sobre los entrenamientos que siguen estos profesionales. Al igual que sucede con el ajedrez, los esports están considerados deportes a pesar de que aparentemente no requieren actividad física extrema. Esto no es del todo cierto. El ejercicio físico es una parte importante para mejorar el rendimiento durante los torneos. Según el portal ComputerHeroi, Motroco, en su experiencia como jugador y entrenador profesional de esports, comenta que la principal ventaja que ofrece el ejercicio físico para un jugador es su salud mental. Se pasan muchas horas delante de un ordenador en un ejercicio mentalmente agotador y bastante sedentario. El hecho de poder salir, segregar catecolaminas, dopamina, norepinefrina y epinefrina, y mejorar su forma física siempre es beneficioso. No es necesario tener un nivel de forma como atletas de alta competición, pero sí un entrenamiento que les permita disfrutar de una salud óptima. Pese a que se piensa que estos competidores viven de snacks y comida chatarra, la realidad es que muchos equipos siguen estrictas dietas para mejorar su rendimiento. Una parte importante son también las llamadas gaming house. Cuando los jugadores pasan a formar de un equipo profesional, suelen mudarse a estas viviendas que comparten con el resto del equipo. Son un cuartel general y un lugar de entrenamiento. Aparte de las sesiones de práctica que aquí se dan, la estancia en estas viviendas les permite desarrollar convivencia y respeto entre los jugadores. Para el Baúl de Pesqueira fue Adrián Franco. Hemos llegado al final, Radio Escuchas. Esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5 FM. Se despide de ustedes su compañero y su servidor Luis Alberto Soto Ruan. Hasta la próxima y que pasen una linda tarde.
Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.